Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera videoconferencia del 2022. Hoy es jueves 13 de enero. ¿Cómo estáis, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de empezar ya el año, energías 2022, renovadas, sí. 2022, agárrate que allá vamos. Átate los machos, que 2020 fue una broma comparado con 2021 y verás 2022. No vamos a salir. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar ahí, tanto si estáis viendo esto en directo, hoy 13 de enero, como si lo estáis viendo grabado, días después, semanas o meses después, no importa. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y hoy vamos a hablar, como es habitual, en la primera parte de la videoconferencia. Veremos un tema específico del temario. Concretamente, vamos a empezar a ver las próximas semanas, en las próximas lecciones, vamos a empezar a ver gestión del trade avanzada, que son un conjunto de técnicas sencillas en cuanto a concepto, pero que tienen repercusiones que pueden ser más o menos complejas y que conviene entender y que nos permiten arañar, rebañar, aprovechar, sacar el máximo partido a nuestro trading en determinadas ocasiones. No son técnicas que tengamos que aplicar siempre, pero sí son técnicas que si sabemos utilizarlas adecuadamente y controlamos el riesgo, nos permiten sacar más allá, ¿no? Sacar algo más y gestionar mejor el riesgo, aprovechar mejor tendencias, protegernos mejor. Tienen una serie de ventajas que iremos conociendo en las próximas semanas, ¿no? En realidad, lo de que iremos viendo en las próximas semanas en función de cuando lo hayáis estudiado. Recordar que nosotros hoy vamos a hablar de este tema, pero puede que lo hayáis estudiado, puede que no. Si no lo habéis estudiado todavía, no os preocupéis, no intentéis intentar entenderlo, ¿vale? Pero que si no lo entendéis, no os preocupéis, no os agobiéis, porque ya lo estudiaréis con más calma cuando lleguéis a la lección correspondiente y podéis volver a esta grabación y entenderlo mucho mejor. Si ya lo habéis estudiado, os vendrá bien esta clase porque podremos profundizar juntos un poquito más en estas técnicas, ¿no? Esta semana concretamente hablaremos de añadir a ganadora, que ahora Luis profundizará un poquito más en ello. Consiste básicamente en ir añadiendo posiciones a nuestro trade a medida que estamos en beneficios, ¿vale? Vamos a insistir mucho en todas estas técnicas en un aspecto fundamental, y es que el riesgo tiene que estar controlado en todo momento. La creatividad, la imaginación, cómo mezclemos estas técnicas, todas las combinaciones son prácticamente infinitas, pero hay una condición sine qua non que tenemos que cumplir sí o sí siempre. Y es que nunca podemos aplicarlas si no tenemos el riesgo bajo control, si no mantenemos el riesgo siempre como máximo en el 1% por operación o el que hayamos determinado por operación. ¿Vale? Esa es la regla de oro que no debemos perder nunca, porque si perdemos esa regla de oro, podríamos estar entrando en técnicas de martingala o de black trading, como me gusta a mí a veces llamarle, técnicas oscuras que crean espejismos estadísticos. Sin embargo, si lo hacemos adecuadamente, seguiremos teniendo el riesgo bajo control y nos permitirá sacar máximo provecho a nuestros recorridos o a nuestros sistemas. De esto vamos a hablar en la primera parte de la videoconferencia y en la segunda vamos a ver un par de consultas que tenemos de un par de alumnos. Así que, Luis, sin más, cuando quieras, la clase es tuya. Muchas gracias, Yuri. Lo primero, responder a Andrés, no sé si nos estás oyendo, pero sí, la videoconferencia ya ha empezado. Ha estado haciendo la introducción Yuri y no sé si a lo mejor me estás incluso tampoco oyendo a mí. Entonces, bueno, si no, si me estás oyendo, sal y entra y lo más seguro es que se solucione. Vale, vamos a empezar. Como bien ha estado comentando Yuri, vamos a hablar de añadir a ganadora o piramidar y lo que ha estado comentando es que se van añadiendo posiciones si el resultado nos va a favor. Esto es realmente lo que consiste añadir a ganadora. Es algo más o menos intuitivo porque lo que estamos haciendo es
añadiendo posiciones a medida que ese resultado va siendo positivo, va siendo ganador. Con lo que estamos piramidando nuestra posición, ¿vale? Estamos abriendo más posiciones, pero solamente si vamos en positivo. Es decir, el mercado nos da la razón, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que una operación está formada por varias posiciones. Aquí consideramos como todas las entradas como una operación en concreto, en conjunto, ¿vale? Y cada una de las entradas como una posición de esa operación. Vale, ¿qué es importante? Pues si lo que estamos buscando es un movimiento en el que el precio, el mercado nos vaya dando la razón y vayamos entrando en beneficios, ¿qué tenemos que necesitar? Pues una tendencia duradera. Es decir, requeremos, bueno, necesitamos Requerimos. eso. Muchas gracias. Requerimos, iba a decir directamente necesitamos y ya está. Requerimos de una tendencia duradera. ¿Por qué? Pues porque si no, realmente no vamos a poder sacarle partido a esa tendencia, no vamos a poder ir añadiendo a medida que vamos ganando, porque el mercado no va a ir a nuestro favor si no tenemos una tendencia duradera. Entonces, no podemos hacerlo, no tiene ningún tipo de sentido hacerlo cada 3, 5 pips o 4 o 6 o 10 incluso, también dependiendo de la temporalidad en la que estemos. Pero, por ejemplo, 3 o 5 no tiene ningún tipo de sentido en ninguna temporalidad. ¿Por qué? Pues porque realmente podemos arriesgar demasiado, que es lo que ha estado comentando Yuri, y luego lo veremos. En una temporalidad alta como la diaria, pues se necesitarían bastantes más pips. Y en una más baja como en intradía, pues lógicamente con una decena de pips, pues ya sí podemos realmente hacer una piramidación, podemos piramidar. Entonces, esto tiene que ser siempre proporcional a la temporalidad. Si estamos en diario, hacer cada 3 pips, pues lógicamente vamos a llenar de entradas el gráfico a medida que el precio va avanzando. No tiene mucho sentido. No le estamos dejando respirar al precio, no le estamos dejando que el precio nos confirme que esa entrada que hemos realizado es ganadora. Entonces, existe un problema. ¿Cuál? Pues en la última palabra que he dicho, duradera. ¿Cómo sabemos si es duradera o no? Pues esto realmente es el problema. No sabemos exactamente cuánto va a durar una tendencia, no sabemos cuándo se va a dar la vuelta. Entonces, se dice que el mercado está en tendencia más o menos un 30% del tiempo. Entonces, no sabemos cuándo se va a dar la vuelta a esa tendencia, cuándo se va a agotar, a terminar esa tendencia. Podemos intuirlo, podemos tener un sistema, unas reglas que nos digan cuándo tenemos que salir, con qué condiciones entendemos que la tendencia se está agotando. Pero eso no significa que esas reglas sean 100% efectivas, porque ningún sistema de trading, y lo hemos dicho en muchas videoconferencias y lo seguiremos diciendo, ningún sistema de trading tiene un 100% de aciertos. Ninguno. Con lo que no somos adivinos, no sabemos cuándo va a terminar o cuándo va a empezar una tendencia, ¿vale? Más. La gestión del riesgo es crucial. Hay que mover los stop, cierres parciales, hay que gestionar ese riesgo, ¿vale? La segunda posición y las posteriores tenemos que abrirlo, pero ya cuando sabemos que estamos ganando en la posición. Si no, lo que estamos haciendo es aumentar el riesgo y no estamos asegurando las entradas anteriores, con lo que estamos aumentando el riesgo. Entonces, hay que ser muy estrictos con la gestión del riesgo. Ha insistido Yuri, insisto yo, todos estamos de acuerdo que hay que ser estrictos con la gestión del riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy importante. ¿Cómo podemos gestionar ese riesgo? Pues bueno, pues moviendo el stop, haciendo cierres parciales. Ahora vamos a ver ejemplos para que lo entendáis mucho más gráfico. Rara vez vamos a poder encadenar más de 2 entradas. Pues 3 o alguna más es raro. Vale, entonces lo normal suelen ser unas 2, 3, pero 3, 4, 5, 6 suele ser raro. Vale, tenemos que coger una tendencia que sea bastante duradera. Y también nuestras reglas de entrada nos lo tienen que permitir. Es decir,
no voy a saltarme las reglas del sistema porque tenga que hacer una piramidación. Además, recordar que estas técnicas son avanzadas. No significa que todos los sistemas que hagamos tengan que tener este tipo de técnicas, de herramientas. No es obligatorio. Entonces, solamente las utilizaremos si vemos que lo que es el sistema, cuando hacemos el backtesting, mejora. ¿Vale? O sea, siempre tenemos que probar en backtesting, como siempre lo recomendamos. ¿Qué vamos a tener? Pues muchas malas o mediocres y alguna espectacular. ¿Por qué alguna espectacular? Porque vamos a coger un muy buen recorrido, vamos a coger esa tendencia duradera y vamos a ganar con esa operación que puede estar compuesta de varias posiciones, un recorrido muy bueno. Y en cada una de las posiciones va a ir ganando. La primera ganará mucho, la segunda ganará un poquito menos, la tercera ganará un poquito menos y así a medida que vayamos acercándonos al momento en el que salió la operación, perdón. ¿Por qué vamos a tener muchas malas o mediocres? Pues por lo que hemos dicho, una tendencia duradera no se da continuamente en el mercado. Entonces, unido también a lo de que rara vez podremos encadenar más de 2 o 3 entradas, pues vamos a tener muchas en las que el precio, vamos a poder meter una operación, la segunda se nos va a ir hasta el break-even, vamos a ganar poquito en esa, hasta que cojamos encadenemos una en la que tenga varias entradas. Como hemos dicho, es raro, pero ocurre. Es cuando realmente con ese espectacular vamos a recuperar todas las malas, entre comillas, lo estoy haciendo en el aire, pero es entre comillas porque siempre asimilamos el resultado como una operación negativa o mala, y eso no es así. Tenemos que entender mala como una operación en la que el resultado ha sido negativo, pero no es una asociación. O sea, aquí tendréis que entender mala como negativa, pero no una operación mala siempre es negativa. No. Las operaciones malas, también lo hemos dicho en otras videoconferencias, las operaciones malas son las que no son acordes a nuestro sistema, es las que estamos saltándonos nuestro sistema. Esas son operaciones malas, ¿vale? Aquí se refiere al rendimiento, ¿vale? No que realmente lo hayamos ejecutado mal. Vale, el ejemplo de la primera entrada. Esto tener en cuenta que solo es un ejemplo, no es un sistema de trading, no os intentamos decir que operéis a la rotura de máximos, ni no lo entendéis así. Esto solamente es un ejemplo didáctico, ¿vale? Y está sacado de un vídeo en el que se explica añadir a perdedora y es solamente para que veáis la técnica. En todas las entradas nos referimos siempre al tanto por ciento abierto, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es el precio se desplaza en este punto de aquí, en este punto de aquí, consideramos que tenemos que poner una entrada porque según nuestro sistema, recordar, es ficticio, no es un sistema, pero tenemos que entenderlo como tal porque siempre tenemos que entrar al mercado con un sistema. Al romperse este máximo de aquí, tengo que entrar a mercado o con una orden stop que se convierte en mercado. Vale, perfecto. Entro en este punto. ¿Dónde sitúo el stop loss? En esta zona de aquí. ¿Qué quiero arriesgar? ¿Cuánto quiero arriesgar? Un 1%. Entonces, sabiendo la distancia al stop loss, calculo el 1%. En este momento de aquí, en el que abro la posición, esta primera posición de la operación, pues tengo un 1% de riesgo abierto. Perfecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que se sigue desplazando el precio, se desplaza el precio, hace otro movimiento de retroceso, que es lo que nos da la señal para poder entrar al mercado y situamos una orden que si a la rotura de esta zona de aquí el precio lo supera, podamos entrar. Vale, aquí entramos situando aquí el stop loss y en este punto calculamos el 1%. Vale, ahora lo que necesito es que me digáis, o nos digáis más bien, perdón,
¿Cuánto riesgo tenemos abierto en el mercado? En este punto, sin hacer absolutamente nada. Es decir, he entrado en este punto, una operación de un 1% abierta, he entrado en este punto y he puesto aquí el stop, una operación de un 1% abierta. ¿Cuánto riesgo tengo abierto en el mercado? Venga, una respuesta, 2, 3, perfecto. Vale, un 2%, un 2%, un 2%, un 2%, perfecto. Muchas gracias a todos. Vale, genial. Habéis estado muy atentos. En este momento, si nuestro plan de trading nos ha dicho que tenemos que arriesgar el 1%, estamos superando el riesgo total, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente hemos abierto 2 operaciones con 1%, la primera pues no estábamos superando el riesgo, pero en el momento que abrimos la segunda sí estamos superando el riesgo porque, como bien habéis dicho, estoy con un 2% en el mercado de riesgo. Es decir, ¿por qué sabemos que estamos con un 2% de riesgo en el mercado? Pues porque si el precio, la siguiente vela, hace una vela que hace así, que se da la vuelta entera, el precio hace tras, saltaría este stop loss y este stop loss de aquí, con lo que perderíamos un 1% con esta operación y un 2% con esta operación. Por eso sabemos que tenemos un 2% de riesgo abierto en el mercado. Vale. Esto, lógicamente, como bien os he dicho, es si no se ha movido el stop loss, si no se ha hecho nada con la primera operación. Pero si esta operación, la primera, que ya está en beneficios, como veis, aquí ha hecho ya un recorrido y ya está en beneficios en este punto, porque todo esto de aquí ya es beneficio. Entonces, si esta operación lo dejáis de esta manera, es lo que os decimos que nunca hagáis esto, porque lo que estamos es duplicando el riesgo, que es lo que habéis dicho, un 2%. Vale, entonces, ¿cómo liberamos riesgo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, subiendo el stop loss. Hemos dicho antes también que podríamos hacer cierres parciales. En estos ejemplos vamos a subir los stop loss para que sea mucho más fácil didácticamente de entenderlo, ¿vale? Subimos el stop loss a break-even. En esta ya no tengo riesgo. ¿Por qué? Porque si el precio se da la vuelta, aquí pierdo un 1%, pero al llegar a este punto me saltaría en break-even, con lo que perdería solamente un 1%. ¿Qué dice mi plan de trading? Tengo que arriesgar un 1%. Lo estoy cumpliendo. Perfecto. Estoy gestionando el riesgo. Esto es lo que os decía Yuri al principio. Es muy importante gestionar el riesgo. ¿Vale? Aquí lo hemos gestionado. Antes no. Antes, aquí no estábamos gestionando el riesgo. ¿Veis la diferencia, no? Está bien claro. ¿Qué podemos hacer? Pues también podemos hacer cierres parciales o incluso combinar las dos. A lo mejor subir a break-even y hacer un cierre parcial del anterior. O subir el stop loss aquí en esta zona, que ya estaríamos asegurando también las ganancias de esta primera operación. Hay distintas formas, ¿vale? Tenemos que probar cuál es la que en nuestro sistema, con la forma de operar de nuestro sistema, funciona mejor, da mejores resultados. ¿Veis? Aquí ya tenemos un 1% más o menos ganado y un 1%, con lo que si esto lo situáramos aquí y es el stop de la segunda lo dejáramos donde está y se saltaran los dos, quedaría más 1 y menos 1, nos quedaríamos en break-even. Por eso también lo del tema de recordar lo que hemos dicho de muchas medianas o que no tengan, o malas, pero realmente si conseguimos una que tenga muchas entradas, pues vamos a tener la espectacular. Esto lo tenéis que probar siempre en backtesting, ¿vale? Tenéis que practicarlo. No podéis decir, bueno, pues a mí me ha gustado lo que nos está comentando Yuri y Luis de piramidar y lo voy a poner directamente en real. No tiene ningún tipo de sentido hacer eso, porque no sabemos si nuestra estrategia va a mejorar. No sabemos si a lo mejor tenemos que esperar a que se produzca este movimiento o que se produzca un movimiento mucho mayor. No sabemos hasta dónde tenemos que situar el stop loss. No sabemos si vamos a hacer cierres parciales. Todo eso lo tenemos que estudiar. No lo podemos estudiar ni en demo ni en real, sino primero en backtesting y luego pasarlo a los otros dos, ¿vale? Tenemos otra tercera entrada, porque nuestro sistema ha dado entrada. Situamos el stop loss, calculamos el 1% y liberamos riesgo. Hay que recordar que siempre hay que liberar riesgo. ¿Por qué? Para poder estar con un 1% en el mercado. Volvemos a insistir, de riesgo máximo, ¿vale? Porque nuestro plan de trading siempre nos dice que un 1% máximo.
Si no lo, volvemos a insistir, si no lo hiciéramos, si no desplazáramos ese stop loss, estaríamos asumiendo un riesgo mayor del 1%. Dice Adrián, ¿se sumaría el riesgo en este caso 1 más 1 porque es la misma tendencia? No, no. Volvemos a insistir, una vez más, liberamos el riesgo, no podemos, no estamos sumándolo. Si yo lo muevo a break-even, esa posición no tiene riesgo. Aunque sea la misma tendencia, da exactamente igual. Que sea la misma tendencia o distinta. O sea, si estamos en una tendencia, imaginaros que el precio se queda rangueando y nuestro sistema dice que en el momento del rango, si podemos subir a break-even o superior para poder asegurar y abrir otra operación, entraremos. Y ahí seguimos arriesgando en 1%. ¿Vale? Lógicamente, en una tendencia estamos ganando porque a medida que va subiendo el precio tenemos ganancias. Pero si es una tendencia, o sea, si es un lateral y el precio no se da la vuelta, a lo mejor está acumulando, como en esta zona de aquí. ¿Vale? Pues eso lo tenemos que determinar con nuestro sistema, con nuestro backtesting. ¿Vale? Dice, si no se cerrara una, pero fueran dos momentos del mercado diferentes en distintas tendencias, no se sumaría el riesgo porque son dos momentos independientes del mercado sin tanta correlación, ¿no? Sí, pero quiero decir que pueden tener dos operaciones independientes abiertas a la vez que no tengan nada que ver. Si no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. O sea, aquí estamos hablando de un sistema, no de dos sistemas distintos. Dos sistemas distintos tendrán un riesgo distinto. Yo puedo entrar aquí porque mi sistema número 1, me ha dicho que entro por roturas de zonas anteriores y entro en este punto y estoy entrando con 1% y en este punto de aquí porque es un sistema de retrocesos y entro justo en este punto de aquí. Son dos sistemas distintos y aquí entraría también con 1%. Entraría también por 1%. ¿Vale? Pero son dos sistemas distintos, no tienen nada que ver. No estoy aumentando el riesgo, no, porque son dos sistemas distintos. Y si son dos pares, pues exactamente igual, no tiene nada que ver. Esto estamos hablando de un par, el euro dólar lo habéis visto donde todas las diapositivas, en H4 con un solo sistema en el que estamos piramidando, es decir, estamos metiendo más operaciones a medida que el movimiento nos da la razón. Vamos en una posición positiva. Vale, pues si esto está entendido, es lo más importante. ¿Por qué? Porque luego el resto ya es solamente incluir más operaciones. La cuarta, la quinta, la sexta, lo que nos deje la tendencia es ir realizando la misma mecánica. ¿Cuál es la mecánica? Volvemos a recordar. Entrada 1% y antes lo que hago es liberar el riesgo para tener solamente este 1% en el mercado. Vuelve a dar operación, muevo stop loss y pongo operación. Muevo stop loss, pongo operación. ¿Que lo hacéis con cierres parciales? Pues cierres parciales, abro operación. Cierres parciales, abro operación. ¿Que en vuestro sistema os dice que tenéis que hacer cierres parciales y mover el stop loss a break-even? Pues lo mismo, ¿vale? Como veis, es siempre la misma mecánica. Pero es importante que, como veis, aquí estamos asegurando ya un 2%, aquí estamos asegurando un 1% y aquí estamos con la cuarta entrada arriesgando solo un 1%. Pero en el mercado el riesgo que tengo es del 1%, ¿vale? Y esta 3% ya está en beneficios. Pero el riesgo máximo que puedo perder es del 1%, ¿vale? Es lo que estoy arriesgando. ¿Volvemos a tener otra quinta entrada? Subimos stop loss, subimos y entramos al mercado. ¿Con cuánto? Con un 1%. ¿Qué ocurre después? Que el precio se me da la vuelta. Se da la vuelta y salta nuestro 1%. Vaya, ¿he arriesgado demasiado? No. Has arriesgado lo que tenías que arriesgar. En todo momento has estado en todas las operaciones con un 1% de riesgo abierto. Bueno, ¿esta operación será ganadora o no?
vamos a ver, porque realmente la última operación ha sido perdedora, ¿vale? Pero ¿y todas las entradas anteriores han sido ganadoras o perdedoras? Pues si hemos hecho bien nuestro trabajo, que es gestionar el riesgo como traders, habremos subido a esta zona de aquí, los stop. Entonces, tendremos, como veis, estos son los beneficios y esto la pérdida que hemos tenido. Con lo que la operación en conjunto de cada una de sus posiciones ha sido ganadora. Hemos tenido 1, 2, 3, 4 y 5 operaciones ganadoras y la sexta es la única que ha sido perdedora. En cómputo total hemos cogido una buena tendencia y la hemos aprovechado metiendo operaciones. Recordar, es importante que requieren de una tendencia duradera. La gestión del riesgo, hemos insistido al principio, cuando he hecho la exposición Yuri, hemos insistido cuando hemos hecho la exposición de la videoconferencia. Es muy importante la gestión del riesgo. ¿Qué más? Pues rara vez podremos encadenar más de 2 entradas. También que tenemos que tener en cuenta, pues que puede haber muchas malas o mediocres y alguna espectacular. Y siempre, siempre, siempre tenemos que probarlo en backtesting. Pensar que a medida que vamos metiendo operaciones, la cuenta va a subir rápidamente. Si no tenemos pensado cuándo vamos a salir, cuándo vamos a mover los stop loss, cuándo tenemos que meter una operación, lo vamos a realizar todo de una forma emocional. No vamos a entrar por sistema. No vamos a salir por sistema. Vamos a salir o entrar porque estamos ganando mucho y queremos ganar más o porque si el precio se me está dando la vuelta y a ver si pierdo lo que estoy ganando. Y eso es justo lo que siempre debemos evitar. Siempre tenemos que tener un plan de trading y llevarlo a rajatabla. Vale, pues la siguiente videoconferencia vamos a hablar de añadir a perdedora. Como veis, va a tener sus diferencias. Hoy hemos visto añadir a ganadora y la semana que viene, lo más seguro, si no hay ningún problema, veremos añadir a perdedora. Si tenéis alguna duda o pregunta, por favor, formularla y si no, pasamos con las consultas. Esta serie de, esta serie de videoconferencias de gestión del trade avanzada es añadir a ganadora, luego veremos añadir a perdedora y luego veremos toma de beneficios parciales y toma de pérdidas parciales. ¿Vale? Son estas 4 fundamentalmente. Y luego aprenderemos a lo largo de todas ellas que las podemos combinar entre sí todo lo que haga falta. ¿Alguna duda respecto a añadir a ganadora? Al final, como ha dicho Luis, bueno, o sea, lo interesante es que ahora os quedéis con la idea general, que hay que gestionar el riesgo y demás. Y si alguna vez queréis profundizar en este tipo de técnicas, que las probéis en backtesting. ¿Vale? Al probarlas en backtesting veréis que en realidad son sencillas de aplicar. Sí. Como siempre dices, el trading es sencillo, pero no es fácil. No es fácil. Muy bien, pues vamos con las consultas, Luis.